Saldeón, buena tarde. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Te has olvidado lo más importante? No me extrañaría. Que es que hace 15 años estuve en este mismo lugar dando una conferencia en el Forum Deusto. Y yo me preguntaba, cuando recibí vuestra amable invitación, si mi estrella, la estrella que todos más o menos queremos tener, estaba ya en decadencia porque no me habéis invitado nunca más. Lo debía hacer muy mal. Lo debía hacer muy mal. Y claro, hoy ya vengo un poco como, perdonen ustedes, como los equipos esos que cuando juegan contra el Barça, y perdonad, cuando juegan contra el Barça, pues ponen 11 jugadores delante de la portería, a defenderme simplemente. Y bueno, pues vamos a intentar no defenderme, sino a explicar una historia personal. Bien, no crean ustedes que va a ser una novela rosa, ni muchísimo menos, pero si yo he tenido en mi vida alguna actitud que creo que ha sido coherente con un pensamiento, ha sido el que a través de mi profesión, y eso es raro, que a través de una profesión como es la medicina o la ginecología concretamente, me diera cuenta de la injusticia en que vivía la mujer. Y bien, no voy a hablarles a ustedes en tono feminista, ni muchísimo menos, porque no hay cosa que quizá me guste menos que decir, vamos a utilizar argumentos feministas, no, vamos a utilizar argumentos de justicia social. Y voy a explicarles a ustedes, con 4 o 5 etapas de la vida de la mujer, para que ustedes por sí mismas y sí mismos juzguen si realmente creen que la mujer se ha incorporado plenamente, con todo derecho, a la sociedad española actual, yo diría casi a la sociedad mundial. Y entendiendo por mundial, y perdonen también esta licencia, el mundo desarrollado, porque lo que es el mundo subdesarrollado, ahí sí que la mujer muere en el parto, por lo tanto ya su vida queda truncada muchas veces a muy temprana edad. Hace bastantes años, recién licenciado en medicina, ingresé en la maternidad provincial de Barcelona. Eran los años 1960. Iba a cursar la especialidad en el hospital que dirigía mi padre, lo cual siempre es un peso que el director del hospital, el director de ginecología, el jefe de ginecología fuera el padre de uno. Pero bueno, la maternidad en aquellas épocas era una institución que dependía de la Diputación y que albergaba a las madres descarriadas y a las no descarriadas. Las descarriadas eran las madres solteras y las no descarriadas eran las casadas con pocos recursos y que tenían la ventaja de, en vez de parir en el clínico o en el hospital de San Pablo, que era una auténtica miseria tanto el uno como el otro, parían en la maternidad, que era un organismo quizás un poco más, visiblemente más moderno que los otros hospitales. La realidad era muy distinta. Este edificio que ven ustedes ahí era la maternidad de aquellos años. Era un edificio horroroso, que se inició su construcción en 1934, poco antes de la Guerra Civil, se detuvo y quedó este pabellón anodino, con una escalinata un poco grandilocuente, como ven ustedes. Eso sí, tenía un tenis. Ahí donde están los árboles un poco más a la izquierda había un tenis. No sé quién se le ocurrió poner un tenis, y además casi era ofensivo, porque un poco más abajo estaba el pabellón de solteras. El pabellón de solteras era el pabellón rosa, este era el azul, el otro era el rosa. El rosa era un edificio modernista, postmodernista, precioso, pero con unos techos casi tan altos como este, sin calefacción, donde los niños llegaban a morir de frío. No les miento a ustedes. Por las mañanas, a veces, cuando alguna cuna, veías que un niño había muerto de isquemia por el frío. Bueno, eso era espantoso, era así. En la maternidad, una mujer que quisiera entrar en la maternidad y que quisiera ocultar su identidad lo podía hacer, siempre y cuando fuera primeriza. Si era primeriza, podía entrar a partir de las 24 semanas de la gestación. Pero si era segundo embarazo, tercero o cuarto, se la consideraba una prostituta, una reincidente, y se le negaba el asilo en esta institución. Los médicos estábamos conchavados y a todas las mujeres que venían de parto, a todas les decíamos que era el primer hijo. Y apuntábamos en la historia clínica que era como un primer hijo. Por lo tanto, la maternidad provincial de Barcelona tuvo los partos más rápidos de la historia, pues como las primerizas en aquellas épocas se pasaban 24 horas de parto y nosotros aceptábamos a las multíparas como primerizas, nuestro horario de parto era bastante rápido. Lo que pueden ustedes imaginarse, y me gusta, quiero repetirlo porque es una historia, una memoria que si no la escribimos quedará absolutamente olvidada, es que se practicaba en aquella institución lo que llamábamos entonces los revolucionarios de aquella época el nacionalcatolicismo.
pero se practicaba hasta las más últimas consecuencias, de tal forma que las mujeres asiladas eran realmente unas pecadoras y como tal tenían que pagar su pecado. El pecado se pagaba de la siguiente manera: en el pabellón especial, con muchos menos cuidados por parte del médico, y la comunidad la sometía a un auténtico lavado cerebral y a unas vejaciones como la obligatoriedad de rezar el rosario, la obligatoriedad de no tenían en absoluto permisividad para recibir visitas, nada en absoluto. Cuando rezaban el rosario era muy interesante, porque la monjita que iba llevando el rosario en las manos y la Ave María, en fin, en la monotonía del rosario, a medida que iba pasando por las salas, se apagaba la sala de donde ella salía y se elevaba el sonido de la sala en que iba a llegar. Es decir, solo rezaba el rosario cuando pasaba la monja, y si no, se callaba. Todo esto era una situación de penitencia que estaban obligadas estas mujeres, que culminaba en el momento del parto. En el momento del parto, que no era asistido bajo anestesia, fíjense ustedes, que los ritos eran desgarradores. Yo recuerdo los paritorios de aquella época con verdadero terror: el olor, el sonido, la impresión de dejadez que aquellas pobres mujeres tenían que sufrir todavía más en su cuerpo. Y no se imaginen ustedes que eran mujeres realmente muy desgraciadas, prostitutas a veces, pues que no comprendías realmente cómo podía haber individuos que llegaran a tener, yo diría, la falta de escrúpulos para abusar de aquella forma de estas mujeres. Bueno, el momento en que parían, inmediatamente después, tenían que firmar un papel en el cual reconocían o no el niño. Si no lo reconocían, aquel niño quedaba en la inclusa, quedaba en el asilo y podía ser prohijado. Pero las monjas, por una conducta, por un sentimiento absolutamente absurdo, les decían a ellas, les explicaban que el hecho de no reconocer el hijo no les permitiría el redimir su pecado, el salvarse, su salvación, que al menos reconocieran al hijo. La mayoría lo reconocían, con lo cual llegamos a tener en Barcelona 2.500 niños asilados, 2.500, en condiciones muy malas. Y un niño que había sido reconocido no era nunca adoptado. Y además estas mujeres se quedaban en la institución pensando que quizá con el trabajo redimirían también y podrían llegar a obtener un cierto estatus. Y esto no era así. El trabajo en la maternidad era 7 días de la semana, de todos los meses, de todos los años. Y de vez en cuando, de una manera arbitraria, se les dejaba salir a pasear. Y algunas, cuando salían a pasear, ya no volvían, ya que el niño se quedaba allí. Ellas habían visto que el niño ya estaba cuidado y lo dejaban. Y yo les puedo decir que uno de los sonidos que no he olvidado nunca en mi vida, hay 2 sonidos en mi vida que no he olvidado nunca: las cucharas golpeando contra los platos de aluminio de las locas de un manicomio de Barcelona, que nos vieron entrar a 2 médicos jóvenes y empezaron a porrear los platos y a mirarnos sonriendo con una mirada y una risa sardónica, y aquello era realmente muy espeluznante. Y el otro sonido era el de aquellos niños que cuando entraba el médico decían papá, papá, y buscaban el cariño casi como lo busca un animal de compañía que mueve el rabo y se enrosca en las piernas del amo. Ustedes creerán que quizá lo único que recibíamos en la maternidad eran pacientes prostitutas, ni muchísimo menos. La mayoría de ellas procedían del servicio doméstico, la mayoría, y acababan generalmente en la prostitución. Acababan en la prostitución porque no tenían otra salida después. Y siempre era la misma historia. La historia era con incultura, el soldado, el señorito. Era lo que podíamos escribir cualquier novela costumbrista española de aquellas épocas. Pero yo les voy a explicar y les voy a leer algo que está estrictamente tomado, porque lo grabé cuando apenas recibí a aquella mujer. Grabé la conversación con el padre de aquella chica. En mi primer año estaba yo de guardia y con muy poca experiencia. Me llamaron para que formalizara el ingreso de una gestante primeriza. Se trataba de una mujer muy bella, muy guapa, que iba acompañada de sus padres y deseaba ocultar su embarazo, para lo que reclamaba el anonimato, lo cual estaba totalmente permitido. Y yo les propuse este anonimato que el progenitor, el padre, lo reclamaba con agresividad. No lo reclamaba de una manera correcta, diciendo quiero proteger a mi hija, sino con agresividad. Yo les propuse un apellido catalán de los más frecuentes, pongan ustedes Puig o lo que ustedes quieran.
Y a lo que el incómodo padre asintió, no sin antes dirigirme una sarcástica puntualización. Con lo poco que me gusta todo lo que huele a catalán, pero no importa, puesto que no veré nunca a este hijo de puta. Estas fueron las palabras del padre de aquella muchacha. Aquella muchacha era estudiante en Salamanca. Y bueno, el trasfondo de la historia puede ser clásico. Yo no estaba para el horno para bollos, la verdad, era 1960, estados de excepciones constantemente, y no quería yo en aquel momento, en el seno del hospital, crearme un problema. Y no dije, le contesté simplemente, como médico catalán, le garantizo que su hija va a recibir la mejor atención médica posible para proporcionar seguridad a ambos. Es lo único que se me ocurre decirle. Le tragué la bilis y el siniestro personaje dio por terminada la consulta y, sin despedirse de la hija, lo recuerdo perfectamente, la hija delante de mí, los padres de pie, él, sin despedirse de la hija, se giró y se dirigió a su mujer y dice: a la mujer, vámonos, a su esposa, abandonar a aquella chica con su embarazo. Esta mujer tenía más o menos mi edad y no volví a verla hasta 30 años después. De esto hacía poco tiempo. Y vino a verme porque tenía un tumor ginecológico del cual afortunadamente se curó. Pero seguía sola, no tenía pareja, no tenía familia ninguna. Y claro, las quimioterapias, la cirugía radical, etcétera, esto da lugar a que el médico tiene que estar cerca del paciente, sobre todo si ves que no tiene a nadie. Esta mujer se convirtió primero en una animadora de una discoteca y luego encontró a alguien que la ayudó, pero a cambio de sus favores sexuales, evidentemente. Es lo que antes se llamaba, no sé si lo llaman ustedes aquí, una fulana. Era la fulana de alguien. Y esta señora tuvo la suerte de que el fulano pues falleció sin descendencia y heredó una cierta cantidad de dinero, con lo cual hizo un negocio de, en fin, no diré de qué tipo, de un ramo muy normal, muy corriente, y ha sido una empresaria que se ha hecho a sí misma durísima, de una dureza extraordinaria, reconocida por todos los que trabajan con ella. Y ella me dijo, cuando yo dije, bueno, tiene usted fama de ser una persona muy dura, dice: mire usted, a mí la amargura de no haber ya nunca conocido a mi hijo, de haberlo tenido que abandonar, de haber llevado la vida que he llevado, no me la podré quitar jamás. Si esta mujer que triunfó en la vida social le quedó aquella cruz para toda la vida, imagínense ustedes lo que era una maternidad en soltería en aquella España. Y lo que estamos viendo ahora, evidentemente, parece que sea un paraíso comparado, lo es un paraíso comparado con ella. Bueno, hecho este relato, que simplemente les introduce a ustedes y nos entristezcan en el mundo de lo que es el embarazo de una madre soltera en aquellas épocas, pasemos a otro tema muy distinto, lo que representó la píldora en la España franquista. Miren ustedes, cuando el otro día leí en un periódico que el Viagra, saben ustedes que el Viagra es una pastilla, es un producto que intenta resolver la dificultad eréctil del varón, el periodista lo etiquetaba como la píldora de la felicidad y la comparaba a los anticonceptivos. Yo no puedo estar más en desacuerdo con este concepto. En primer lugar, porque el Viagra, porque las píldoras anticonceptivas permiten a la mujer disfrutar de una sexualidad que ella tiene y que ella tiene perfectamente bien, no necesita ningún estímulo. Solo lo que quiere es gozar de esta sexualidad sin tener la obligación del embarazo. Y esto en la España del 62-64 era una auténtica aberración. ¿Pero qué pasaba en España? Miren ustedes, me permiten un segundo, me he ido un poco demasiado rápido. En aquellas épocas me marché a Inglaterra unos meses, para estudiar las técnicas de diagnóstico precoz del cáncer, que en España no se hacía. No se hacía nada de la citología, el Papa Nicolau famoso, no se hacía en España. Y bien, me di cuenta en el hospital donde trabajaba, en St. Mary's Hospital de Manchester, en aquel hospital era tan importante la consulta de diagnóstico precoz como la consulta de planificación familiar. Tan importante era la una como la otra. Y ahí yo me quedé unos días y dije: quiero ver esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? Y aprendí las técnicas de aquellas épocas modernas, que no han cambiado mucho, por cierto, que eran pues las primeras pastillas, eran los diafragmas, eran pues los primeros dispositivos llegaron mucho después y no había prácticamente nada más. Pero aconsejaban a las mujeres, las atendían, las ayudaban. Bien, la verdad es que cuando llegué a Barcelona de nuevo, yo me sentía absolutamente obligado a proporcionar a mis pacientes la posibilidad de controlar su sexo sin la natalidad obligatoria y no pasar temores, y sobre todo porque en España
existía un turismo abortivo que tan solo tenían acceso las mujeres pudientes. El turismo abortivo consistía en que, como no se podía abortar en España, tomaban el avión, se iban a Londres y abortaban en Londres. Y eso era el pan nuestro de cada día. En diciembre en Barcelona siempre había una corrida de esas con monteras y una montería. Y bueno, y el día anterior tuvo lugar esta conferencia. El decano, que era mi jefe, me dijo: mire usted, que nos llamaba caballerete cuando se enfadaba, mire usted, caballerete, era bastante ofensivo, mire usted, caballerete, si da usted esta conferencia, ya puede usted, tiene usted la puerta y ya puede usted marcharse. Yo pensé que no podía negarme la conferencia. Estaba en un recinto universitario. Yo podía expresar libremente mis conceptos, que iban a ser simplemente médicos, y iba a explicar lo que era el diafragma, las tasas de éxito de la píldora o los fracasos del método Gino. Les iba a explicar esto a alumnos y a profesores. Di la conferencia. Les puedo decir que el anfiteatro, que lo habían cerrado, los alumnos cometieron la imprudencia de abrirlo, de forzarlo, llenaron la sala y fue una conferencia que duró un montón de tiempo, porque el coloquio se prolongó hasta las 3 de la tarde, las 4, bueno, todo el mundo haciendo preguntas, porque había una necesidad de conocer temas, porque necesitábamos una libertad. En aquellas épocas el porcentaje de hijos de la natalidad en España estaba por debajo del 1.2, exactamente igual que la que tenían en Inglaterra, en el Reino Unido, que utilizaban todos los medios anticonceptivos. ¿Y esto qué significaba? Pues que el español, a pesar de las trabas, a pesar de todo, controlaba su natalidad con métodos muy poco agradables, ni para el sexo, ni para ella, ni para él, pero al menos eran efectivos, porque las condiciones económicas tampoco permitían tener familias muy numerosas, condiciones que, por cierto, tampoco se dan actualmente. En 1978 se aceptó oficialmente la consulta anticonceptiva. El dictador ya había muerto. Y en aquellas épocas, y yo me acuerdo muy bien, que todavía el diafragma no llegaba a España, y cometíamos la pequeña imprudencia de recomendar el diafragma, y se escribió una carta introduciendo dentro 150 pesetas, me parece que eran 200 pesetas, el equivalente a esto, a un euro, poco más o menos, y desde Londres enviaban en un paquete postal 2 tubos de espermicida y un diafragma. Diafragma, claro, el médico tenía que calcular exactamente el tamaño del diafragma que correspondía a cada mujer. Hasta que un buen día llegaron tantos paquetes postales, iban llegando siempre con el mismo remitente y al mismo destinatario, que me llamaron de correos junto con un individuo de la social, y me dijeron: pero ¿esto qué es? Y yo les dije: miren ustedes, esto es el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, y este producto y este aparato no existe en España. Y por favor no levanten ustedes la liebre, porque yo no les voy a dar a ustedes el nombre de ninguna de las 3 mujeres que puede estar afecta y por favor no hagan tonterías, porque con esto nos protegemos todos. Se quedó encantadísimo y dijo que le parecía muy bien y que siguiesen viniendo los tubitos espermicidas. Bueno, nosotros ya practicábamos la esterilización tubárica. Las practicábamos mediante 2 técnicas. Una era una técnica india, descrita por un indio, que se llamaba Purandare, y que tenía la ventaja de que no dejaba ninguna cicatriz. Era muy complicada, pero no dejaba ninguna cicatriz. Consistía en, a través de la vagina, llegar a las trompas con una pequeña incisión. Entonces pescábamos literalmente las trompas y las ligábamos, las seccionábamos y las ligábamos. Esto no dejaba ninguna cicatriz. Claro, esto tenía muchísimas ventajas. Un buen día, una paciente, sabedora de esta técnica, me pidió que por favor le ligara las trompas. Esta mujer era lo que se llama en catalán una pubilla. No sé si sabe usted lo que es una pubilla. Una pubilla es una mujer, una rica heredera rural, es decir, la que por herencia le va a corresponder todo el patrimonio. Esta mujer estaba casada con un alcoholizado que la maltrataba, la forzaba, la violentaba, la violaba, literalmente, la maltrataba, y le había hecho 4 hijos, de forma de los que excepto el primero, todos los demás eran no deseados, porque el matrimonio era un desastre. Y esta mujer me dijo: mire usted, al menos no puedo quedar ni una sola vez más embarazada. Acepté que fuera ligada, pero todavía no se había despenalizado la anticoncepción, que no olviden ustedes que la ligadura de trompas era considerada como un homicidio indirecto. Por lo tanto, yo entraba dentro del Código Penal clarísimamente y me podía caer una pena muy seria. Bueno,
le ligué las trompas, pero tenía que hacer la intervención por la tarde. Al mediodía apareció un notario de Barcelona para levantar atestado acta de que yo iba a hacer esta intervención. Tiene la casualidad que el notario era el mismo notario de mi familia, un personaje encantador, que además era un hombre humanista y abierto. Me dijo: mira, yo lo siento, pero este hombre me ha pedido esto, yo tengo que hacer el atestado. Y dice: bueno, y tú sabes muy bien que yo te puedo decir que fulanita tal ha ingresado en esta clínica, pero no te puedo decir jamás qué es lo que se le va a hacer. No puedo hacerlo sin una orden del juez. Bien, total que me levantaron acta y al cabo de poco tiempo me llamó el juez, evidentemente. Me citaron para el juicio oral. Y afortunadamente ya había un ambiente de libertad tan bonito en aquellas épocas, ¿verdad? Y todas las empleadas del juzgado hicieron una auténtica revolución, y el juez, que era un gallego muy simpático, no quería líos, y me hizo un interrogatorio en que realmente yo no era culpable absolutamente de nada. Pero es que además nosotros utilizábamos un lenguaje que se llamaba, en vez de ligadura de trompas, decíamos oclusión tubárica reversible. Es decir, que ocluíamos las trompas y si nos lo pedían, luego las volvíamos a desocluir, lo cual daba un porcentaje, suponiendo que esto sucediese, de prácticamente menos del 5% de éxito. Bien, yo creo que todo esto ya ha pasado a la historia, pero vean algo muy interesante también, a mi modo de ver. En 1978, cuando se despenalizaron los anticonceptivos, los periódicos, los medios de difusión iban llenos, no podían ya hablar más, entrevistas, televisiones. Precisamente, y perdonen, pero yo tuve una entrevista, un careo con un jesuita, muy buena persona, el padre Gafo, y claro, yo defendía una postura mucho más progresista que la que él tenía que defender, aunque él en cierto modo estaba muy de acuerdo conmigo, pero claro, eran dos posturas que allí tuvimos que discutir 2 sesiones completas de media hora. ¿Saben ustedes lo que valen media hora estar en televisión? Actualmente debe costar un pastón, esto es una barbaridad. Pues el padre Gafo y yo nos podíamos explayar lo que quisiéramos, porque la gente tuvo que repetir 2 veces la entrevista. Bueno, pues al cabo de 2 años se despenalizó el aborto en los 3 supuestos que ustedes conocen. Pasó desapercibido. Esto representa un cambio cualitativo absoluto de lo que es la mentalidad del español, de lo que es la mentalidad del español frente gracias a la democracia. Es decir, bueno, yo no quiero abortar, yo no abortaré nunca, pero si alguien quiere abortar, que aborte y que no sea criminal. Pues bueno, muy bien. Dejemos, cada uno hará la vida como quiera, es una sociedad plural y teóricamente aconfesional, en cierto modo. Muy bien. Y yo la verdad no creo que me parezca que valga la pena discutir aquí todo lo que ha representado este cambio en la vida de la mujer. Pero quizá valdría la pena hacer una extrapolación a lo que actualmente sucede. Si ustedes piensan que la anticoncepción en España era una necesidad social, yo me pregunto si actualmente, con la enorme carestía de los pisos, de las viviendas, no es lo que sucede, que en Bilbao supongo que debe ser exactamente lo mismo. El acceso a una vivienda digna es dificilísimo para una joven pareja. Y nos extrañamos que las madres retrasen su maternidad a los 35, 38 años, a veces más. Porque primero quieren sedimentar su mundo laboral y quieren también, si es posible, sedimentar su mundo también familiar. Y no caer en el error de traer al mundo unos hijos que le impidan seguir su trabajo y que además les lleven a una situación angustiosa. Bien, yo alguna cosa les quería decir también que quizás les llamará la atención. ¿Cómo es posible que un medicamento tan importante como fue la píldora en la vida de la mujer en el mundo, a sus descubridores no les concederán el premio Nobel? Bueno, pues muy sencillo. Porque la forma en que llevaron a cabo su estudio científico estaba totalmente falto de ética. Pincus y Chang utilizaron a las mujeres puertorriqueñas como conejos, y a estas mujeres les inyectaban estrógenos y progesterona, y comprobaron que efectivamente no quedaban embarazadas. Estaban estudiando el ciclo menstrual de la mujer y descubrieron este efecto. No tenían ni consentimiento de los pacientes y se había realizado sin ninguna forma de autorización por ninguna de las autoridades ya competentes en aquel momento. Por eso Pincus y Chang, como tantos grandes descubridores, no han conseguido el premio Nobel, porque cuando ustedes analizan su vida, esta vida no es tan científica ni tan ética como uno desearía. Creo que es una reflexión que todo científico, sean bioquímicos, sean médicos, sean abogados, tenemos que hacer. Por ejemplo, Robert Koch,
el descubridor del bacilo de Koch, pues no tuvo el premio Nobel hasta cuando ya era un vejete, y lo tuvo antes su alumno, porque Robert Koch tenía un pulso con Pasteur, a ver quién sacaba antes la vacuna, la famosa vacuna. Y cuando Pasteur, en público, me parece que fue en Nantes, en Rouen, pues demostró que las cabras o las ovejas vacunadas no se contagiaban del Vibrión, y Koch tenía que demostrar que su bacilo también tenía que encontrar una vacuna, y la famosa tuberculina la inyectó sin control a 100 pacientes, de los cuales murieron, me parece que el 22 o el 30%, una barbaridad. Y por eso no tuvo el premio Nobel hasta que después se le perdonó, y fue el famoso Robert Koch. Bueno, esto ha sido un pequeño apéndice para que sepan ustedes que no todo es bello en la historia de la ciencia. Y bueno, en 1591, ya sé que está muy lejos 1591, pero vean ustedes lo que pasaba en la mujer en 1591. Una pobre joven, si se aburren mucho, tú notarás si se aburren, y me lo dices. Y acabo antes y me quito la chaqueta porque tengo un calor que me muero. Pero bueno, con tanto... ¿Me la puedo quitar? Perdonen ustedes, me lo permiten ustedes, que me viene vestido... Javier lo permite. Sí, gracias, lo agradezco enormemente porque pensaba que estaba con los sofocos menopáusicos. Que por cierto ya podría tener, pero no los tengo todavía. Bueno, por lo que les decía, una joven... Perdonen, no me olvidé de esto. Esto me olvido siempre también, es horrible esto, perdonen, lo quito enseguida. ¿Cómo lo paro? Ya está. Perdonen ustedes, esto sí que no estaba en el... Me lo olvido en el avión, me lo olvido en todas partes. Bueno, lo que les explicaba. Euphane McCain era una joven escocesa que tuvo un parto espantoso, 1591. Y pidió que la aliviaran, ¿Saben lo que hicieron con ella? En Escocia. Está bien, estuvo bien, luego decimos que los árabes. Pues la dejaron parir. Parió un niño y después la lapidaron. La lapidaron por haber pedido anestesia en el parto. Bueno, unos pocos años después, la reina de Inglaterra pidió anestesia, y su tocólogo, la reina Victoria, su tocólogo Simpson, le hizo una magnífica anestesia a la reina, que luego aquí en Bilbao ya practicaban algunos ginecólogos, también con mi padre, amigos de mi padre, anestesia a la reina, que yo he llegado a hacer también. Era espantosa la anestesia a la reina, pero bueno, era lo que había, que es con el cloroformo en la mascarilla, ir echando unas gotitas, y cuando se dormía el paciente levantabas la mascarilla, y se ponía azul, la levantabas y le soplabas porque se moría. O sea que la cosa estaba entre vivir y morir con anestesia. ¿Y saben ustedes cómo se defendió Simpson? Porque Simpson, la Inquisición lo persiguió. Pues Simpson se defendió como con una cita de la Biblia, el Génesis 2.21, diciendo: hizo pues Yahvé, Dios, caer sobre el hombre un sueño profundo. Caer sobre el hombre un sueño profundo. El hombre, y dormido, tomó una costilla. ¿Te lo imaginas? Tomó una costilla, cerrando en su lugar con carne. Es decir, le dio sueño para quitarle la costilla. Dijo: oiga, si a Dios creó a la mujer con sueño, dejen que la mujer para también con un sueño reparador. Bueno, ustedes se imaginarán que todo esto también es absurdo, pero no. En 1950 a 60, cuando se paría sin dolor, cosa que mi padre hacía hacer a las mujeres que parían sin dolor, pues fue muy reprendido por las autoridades eclesiásticas, y se les prohibió a las mujeres que parieran con mi padre, porque estaba practicando unas técnicas que no debía hacerse la mujer. Claro está, la realidad es muy distinta, y actualmente ustedes saben que con la anestesia locorregional los partos son una auténtica maravilla, porque además se acortan notablemente, y la mujer es tan madre como la que lo está sufriendo durante 24 horas. Pero de todas maneras, la mujer es un sujeto ideal para los embaucadores. Un sujeto ideal. ¿Por qué? Porque haga usted el favor de parir con música. No, por favor, póngase usted en cuclillas y parirá mejor. O ¿por qué no pare usted en el agua? Dentro del agua, ¡qué maravilla! Y su marido que se vista de la forma más ridícula y que le coja la mano y le haga olitas en la piscina. Y todo esto, hay embaucadores. Y hay embaucadores porque como la mujer proteste, la primera crítica la tendrá de su entorno diciendo: ¿pero por qué te metiste en esto? ¿Por qué te metiste en esto? ¿Quién te mandó meterte en esto? Si salen malas cosas.
Y bueno, y hay periódicos como tan importantes como La Vanguardia, que la contraportada es día sí y día también sale un embaucador de estos, el que cura el cáncer con unas bolitas milagrosas, o el que escribe un libro sobre la ventaja de ver las estrellas poniéndose patas arriba, lo que ustedes quieran, y ahí sale La Vanguardia. Comprenderemos que esto puede ser fatal si se aplica al parto. Pero ¿qué pasa con la mujer que trabaja? La mujer que trabaja, déjenme buscar el Avan, aquí está. Esto lo pasaremos enseguida. Yo les voy a dar a ustedes las cifras del Instituto Catalán de la Mujer. La dona es mujer. En las empresas todavía hay una diferencia de un 76% de personaje masculinos contra 24 femeninos. El 40% de las mujeres que están trabajando no se acogen al permiso de maternidad. Yo les voy a decir algo aquí que estoy seguro que luego ustedes me van a protestar, lo seguro, pero no puedo evitarlo, lo voy a decir. Podría evitarme un montón de preguntas después, pero lo voy a decir. Yo estoy en contra del permiso maternal y más todavía en contra de que se prolongue. Les demostraré por qué. Porque es una discriminación de la mujer. Vean ustedes que el 17% de las embarazadas en Cataluña suspendió su contrato laboral después del parto. Dijeron, no, ya no puedo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo preconizo? Preconizo una utopía auténtica, pero preconizo que en un matrimonio que se decida quién va a cuidar del niño, si él o ella, indistintamente. Y dos, que las autoridades sanitarias aporten la ayuda necesaria en forma de personal calificado para que la mecánica de la maternidad, que no es el humanismo de la maternidad, sino el cambiar pañales y el acunar un poco al niño y vigilar que no le pase nada, pueda ser ejecutado por personal calificado, y la mujer, si quiere seguir trabajando, pueda seguir con su trabajo. Si no, lo contrario, o las mujeres retrasan su embarazo con el riesgo que esto representa, riesgo no de la vida, pero sí de no quedar embarazadas y tener que recurrir a técnicas de fecundación asistida, que nos favorecen a los ginecólogos, pero que no favorecen a los pacientes, evidentemente. Pues, si no quieren caer en este consumismo, que es un consumismo obligado por la sociedad, no les queda otra solución que intentar que las autonomías, las consejerías de sanidad, aporten este personal que pudiera sustituirlas en sus horas laborales. Nosotros vamos a hacer una nueva clínica, va a inaugurarse dentro de un año un nuevo hospital bastante grande, bastante moderno. No saben ustedes lo que me cuesta que intenten comprender que mucho más importante que el salario económico es el salario mental, que es un nuevo concepto que está entrando en todas las empresas que van adelante, las empresas que quieren que su personal esté vinculado a la empresa, que se sienta protegido por la empresa. El salario mental es una mejor calidad de vida. Y nosotros, que tenemos un 90% de personal femenino, 90%, lo primero que hay que tener es una guardería en el hospital para el personal femenino. Pues estoy seguro que pondrán un hall inmenso y no pondrán una guardería. Y cuando esto sería un beneficio enorme para nuestras empleadas. En 20 años, en Cataluña, se ha pasado de una tasa de actividad femenina en la década de los 80, que solo era la actividad laboral fuera de casa, del 32% en la década de los 80. Actualmente estamos en un 55% en los primeros años del 2000. Quizás este hecho, solo este hecho, ya sin entrar en consideraciones económicas o sociales, laborales, simplemente justifica que la mujer retrase su maternidad. Si esta mujer, que seguro que tiene un deseo de maternidad, seguro lo tiene, hay muy pocas mujeres que tengan el instinto maternal, no lo hagamos romántico ni lo sublimemos, pero que lo tienen, no quieren prescindir de poder tener hijos. ¿Cuántas mujeres he operado yo de 40 años que quizá lo más sensato hubiera sido extirparles el útero, y sin embargo no lo he hecho porque querían tener la convicción de que podían ser un día madres? Y tenían 40 años y probablemente no tenían pareja y no pensaban ni casarse. Es un deseo absolutamente respetable. Bueno, en Cataluña, no sé, supongo que aquí pasa exactamente lo mismo. Yo tengo los datos de la Consejería de Sanidad de Cataluña. El 70% de las parejas tienen un doble ingreso, lo cual significa que ambos trabajan. Pero, sin embargo, la principal causa de conflicto, que acaba en un 50% de divorcios, es la incompatibilidad de horarios. ¿Y esto qué significa? Pues que uno sale a las 7 de la mañana corriendo y el otro llega a las 10 de la noche agotado. Y los dos están tan cansados que ninguno de los dos tiene ganas de preparar un huevo frito. Pero culturalmente el hombre
se revela y dice, oye, yo estoy viendo el Barça Madrid o el Bilbao la Real, a mí el Atlético contra la Real, a mí no me hagas preparar un nuevo, prepáralo tú. Un día hace gracia, el segundo menos y el tercero salta la chispa. Y eso es uno de los defectos culturalistas que no nos podemos evitar o que difícilmente estamos evitando los hombres. Yo creo que es un cambio cualitativo que tendrá que verse en las futuras generaciones, que no estoy tan seguro que sea tan evidente ya actualmente, porque estoy viendo muchos conflictos de este tipo, aunque obviamente ha habido un cambio cualitativo muy importante. El hecho de que el problema sea muy serio se refleja porque la Consejería de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña ya está pensando en crear una agencia, le llama agencia o agente de conciliación de la vida laboral y familiar dentro de las instituciones y de las empresas. O sea, el agente que intentará conciliar la vida laboral y procurar unos horarios menos rígidos para que el conflicto familiar no se presente. Pero vean ustedes cuál es la actitud del empleador frente al trabajador. Bueno, la media salarial no es la misma. Esto es una nota de los sindicatos y vean ustedes que el hombre tiene 1.091 euros de media mensual contra 936 euros para la mujer. Ustedes dirán, hombre, tampoco es una diferencia tan importante. Es que estamos hablando de cifras muy pequeñas y esta diferencia sí es importante. Y el 90% de las mujeres trabajadoras están realizando un trabajo social, además de que no está en absoluto ni cuantificado ni cuantificable. Por eso el gobierno actual intenta, el tripartito intenta, que tiene una visión más socialista que la anterior, pues intenta crear estos agentes de conciliación, o yo diría de reconciliación social de la vida familiar. Y déjenme entrar en la última parte de mi conferencia, porque creo que deben estar muy cansados, pero no la puedo evitar, que es la menopausia. Amigo, aquí sí que la mujer está discriminada. Cuando el hombre le empiezan a caer los primeros pelos, los primeros cabellos, o bien le empiezan a platear las sienes, tiene un toque de distinción. Está muy interesante, fulanito. Cuando una mujer empieza a aclararle el cabello, se preocupa terriblemente y pregunta dónde están los mejores postizos. Y si tiene canas, corre a la peluquería y dice, ponme un tinte enseguida. Y hay que mantener el tipo. La lucha contra la juventud es una batalla perdida, porque si consideramos la juventud como una enfermedad, que a veces lo es, pues es la única enfermedad que se cura con los años, evidentemente. Pero la mujer tiene una rival impresionante, que son las propias mujeres. Las mujeres anoréxicas, que se hacen mayores y siguen siendo anoréxicas. Las mujeres que corren al cirujano plástico o a unos servicios estéticos de dudosa reputación. Miren ustedes, no quiero decir nada, pero es que lo que está ocurriendo es que vemos estos labios de Pato Donald que se ven con excesiva frecuencia, la cantidad de cremas carísimas que hacen los pechos más tensos o que mejoran, o la cirugía sexual de la vagina que se está poniendo de moda, que es mejorar la vulva, hacerla más bella. Bien, todo esto es un mercado que no tiene fin, que permite las mayores aberraciones por parte de quien lo suministra y quien lo recibe, y que tiene su riesgo. Pero esta realidad choca con unas realidades, en cambio, anatómicas y científicas ciertas. La mujer tiene un compromiso hormonal mucho más claro que el que tiene el hombre con la edad. El hombre también tiene no acepten el término, su andropausia, lo tiene también, pero lo conocemos peor. No sabemos cómo envejecen estos andrógenos o cómo este cambio en el hombre le perjudica. No olviden que cualquier cambio médico, científico, también va acompañado de unas protecciones culturalistas y sociales. Y el hombre está muchísimo más protegido que la mujer ante el envejecimiento. ¿O no lo creen ustedes así? Yo creo que es así. Y lo creo y vuelvo al Viagra, porque esta pareja que ha envejecido en amor, en cariño, en un momento determinado, el sexo cambia de contenido y gestos que en la juventud hubieran sido el preámbulo, ahora son el fin. Y con estos gestos la pareja funciona bien. Pero el hombre pues va al club y dice, oye, que me lo he pasado
perfecto, una señora sensacional, pagando, evidentemente. Y entonces otro pregunta, bueno, pero es que yo tampoco, pues si lo dice, que no lo suele decir, no te preocupes, el Viagra te lo recetan y no hay problema. Y encuentra el placer, intenta en casa, pero es que no lo ha consensuado con su mujer. Y eso es muy peligroso para una pareja, no consensuar antes. Una mujer que está en declive, como estaba el hombre, que de repente aparezca ahí un joven de 28 años pero vestido de 65, pues claro, la cosa cambia y puede causarle dolor y molestias. Y esto hay que consensuarlo. Si lo consensúan, yo no tengo ningún inconveniente. Y tampoco tengo ningún inconveniente si las pastillas, que hay varios fármacos, mejoran la capacidad eréctil del varón porque está enfermo. Me parece fenomenal, es un fármaco absolutamente apreciable. Pero me parece mal, en su análisis social, si esto va a permitir que el hombre se desgaje de una mujer que ha sido su compañera toda la vida, prácticamente la repudie, si no de una manera clara, si de una manera más o menos larvada. Y esto permite el llamado el más antiguo de los oficios, que es una tontería como otra cualquiera, pero bueno, pues sea todavía muy importante en nuestro país. Pero ¿qué es lo que hay de verdad en la menopausia? ¿Qué podemos hacer el médico para mejorar la menopausia? La terapéutica hormonal sustitutiva es esta guadaña terrible que va a causar el cáncer de mama. No, por favor, miren ustedes. 11 de septiembre, Wall Street Journal. El Wall Street Journal fue uno de los primeros periódicos que publicó que la medicación hormonal sustitutiva podía causar problemas muy serios a la mujer. Fue el primero. Y ha sido el primero en rectificar también, años después. Toda la propaganda terrorífica sobre la píldora se basa en dos estudios. Uno sobre 1 millón de mujeres y otro del el Human Health Institute, del Instituto de la Salud de la Mujer. En uno se analizaban 36.000 mujeres, en otro se analizaban 1 millón de mujeres. Y con esto acabo ya. En el de 1 millón de mujeres le daban a cada investigador, no sé si 10 o 20 dólares por introducir una paciente en el estudio. Y se podía introducir como se quisieran. Primero, el diseño del trabajo es totalmente incorrecto. Yo que me tengo que dedicar a esto con poco dinero, les puedo decir que el diseño de un trabajo científico tiene que ser perfecto, de lo contrario las conclusiones pueden ser aberrantes. Pues el trabajo fue diseñado incorrectamente, porque administrar hormonas por primera vez a una mujer que no las ha recibido en toda su menopausia a los 60 años es una aberración científica. Y esto se hizo. Y en otro grupo de mujeres eran 36.000 mujeres. Tomaron 18 y 18 sin terapéutica hormonal y 18 con terapéutica hormonal. Pero también el diseño era incorrecto, porque para justificar los resultados, si se tiene en cuenta que la incidencia de cáncer de mama aquí en Euskadi es el más alto de España, en Euskadi tienen ustedes la incidencia más alta, porque probablemente comen ustedes demasiado bien, quizás sea esto, no lo sé, pero tienen ustedes un porcentaje que oscila alrededor del 29 al 32 por 100.000 mujeres. 100.000, por favor, que no se confunda mi cifra. Y enseguida dicen, 32 por 1.000, madre mía. No, 32 por 100.000. En Cataluña tenemos el 22, en Albacete tiene el 18. Pues bueno, pues claro está, con 18.000 mujeres es difícil extraer ninguna conclusión. Y las únicas conclusiones válidas que dijeron era que en ciertos grupos de riesgo podía aumentar la incidencia de cáncer de mama en 1.5. Es decir, en Euskadi, por ejemplo, una mujer tomando de forma indiscriminadamente, fíjese usted lo que digo, sin control médico, de cualquier manera, como hacían los americanos, todos ellos inducidos por un libro que se llamaba y se llama Mujer para siempre. Y las mujeres reclamaban la píldora, porque claro, ¿quién no quiere ser hombre toda la vida o mujer toda la vida? Tú cambiarías, yo no cambiaría de momento. Pero bueno, no hay que cambiar de sexo tan fácilmente. Pues claro, mujer para siempre, píldora, terapéutica hormonal. Pues vean ustedes, se ha demostrado que no solo estos estudios eran incorrectos, sino que además estaban fomentados por una nueva industria que estaba introduciendo productos homeopáticos que en muchas partes del mundo se expenden evidentemente sin receta y además sin especificar el precio de venta. Es decir, que entra una señora con un reloj Cartier o Rolex en la farmacia y le cobran 50 euros. Y entra una señora con el carrito de la comida y a lo mejor le cobran 40 euros o 30. Es decir, que el farmacéutico les vende al precio que ustedes quieran. Y bueno, yo creo que para mí, yo quiero explicarles, enseñarles una imagen que creo que es importante también, y es el ginecólogo que ha hecho por la mujer. ¿Qué hemos hecho los ginecólogos? Demasiado largo, pero acabo enseguida. Pues no hemos hecho prácticamente nada.
Nada, porque todavía hoy yo recibo pacientes, les hago la historia clínica y las han operado. Sí, ¿de qué le han operado usted? Pues no lo sé, me dijeron que me habían vaciado. La palabra vaciado, si algún ginecólogo se la vuelve a decir, por favor levántense y márchense. Es una palabra peyorativa. A ningún hombre se le dice, le vamos a vaciar a usted. No, usted me va a extirpar el colon y va a hacer usted una colostomía, una no contra natura. Pero dígame lo que me va a hacer, no me diga que me va a vaciar. Ya sé que me quitará algo, pero esto no es vaciar, es peyorativo. Y muchas mujeres les dicen que tienen un problema de matriz y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, el cirujano, llamémosle el cirujano que este no es un operador simplemente, le quitará el útero y le quitará los ovarios. Y aquella mujer saldrá, que tenía 46 años y tenía sus reglas, saldrá sin regla y con unos sofocos terribles. ¿Por qué? Porque le han quitado los ovarios. Y la menopausia no es la falta de útero, la menopausia es falta de función de los ovarios. Y aquella mujer que iba por un problema sale con otro y nadie la atiende. Y se sigue diciendo todavía, la vamos a vaciar a usted. Eso es inconcebible. Y quizá que sea conveniente que viéramos esto, porque este comercio mueve en España 18.000 millones de euros. El comercio sexual. Todo es dinero negro. Y quisiera recomendarles a ustedes que lean ustedes los escritos de Koraila, que fue la ministra de Bienestar Social en Nepal y que ha fundado una asociación que se llama Mighty Nepal. Esta fundación se dedica a recuperar, a salvar a las niñas chinas y nepalíes que son vendidas en los prostíbulos de Oriente Medio. Niñas de 6 a 12 años, no las quieren mayores. Fíjense ustedes, estamos en un mundo llamado civilizado, de 6 a 12 años, porque los orientales consideran que cuanto más joven es la niña, si cohabitan con una niña cuanto más joven es, más fácilmente se curarán de sus enfermedades. Cuando escuchas estas cosas, piensas en tus hijos o en tus nietos, piensas que pudieran estar en alguna vez en una situación como esta. Y esta mujer tiene un asilo, una institución para poder recoger a estas mujeres. Bueno, y voy a leer la conclusión y perdón ustedes, me he alargado 5 minutos sobre lo que me habían pedido y había dicho que sería muy breve. Es posible que la exposición de etapas tan diversas de la vida de la mujer, de los años de necesidades anticonceptivas al climaterio, hayan constituido una visión excesivamente amplia, que me haya impedido profundizar en la discriminación social, laboral y sexual que la mujer sigue padeciendo, incluso en las sociedades avanzadas. Muy probablemente mis argumentos serían anacrónicos en determinados círculos en los que la integración de la mujer es una realidad. Pero he basado mis juicios en mi experiencia ginecológica de muchos años y puedo asegurarles que no pasaría en que compruebe asombrado cómo la discriminación de la mujer, más o menos críptica, se da a todas las edades, en todas las clases sociales, en los demás dispares oficios y profesiones. Nuestro propio lenguaje oral y escrito está plagado de sexismo, como señaló recientemente la filóloga Eulalia Lladó, que advierte que el principio de economía de la lengua no justifica menospreciar un colectivo mayoritario. Cita frases aparecidas en la prensa tales como las escritas con motivo de una boda muy sonada. Y decía así el periodista: había pocos invitados dentro del recinto, pero fuera muchos mirones y mironas. O sea, cuando es un defecto sí se cita a la mujer, pero cuando se es invitado, no se es invitados e invitadas, o al menos invitadas e invitados. Y así les podía citar 40, como en la enciclopedia catalana de estudios catalanes, la palabra adúltero o adúltera, que se refiere a la mujer, no al hombre. La situación de la mujer, en síntesis, yo creo que la discriminación de la mujer va retrocediendo en nuestra sociedad occidental y del bienestar, pero todavía queda un largo camino que recorrer, sembrado de obstáculos, a veces irreconocibles, pues somos víctimas de unas deformaciones culturalistas que nos confunden. La situación de la mujer en el mundo en vías de desarrollo es poco menos que lamentable, y de ello podemos dar constancia a los propios ginecólogos cuando comparamos las cifras de mortalidad en ciertas patologías o el grado de atención sanitaria que reciben las mujeres. Para quienes tengan un mínimo de preocupación social, la lucha por la igualdad de la mujer es todavía una asignatura pendiente. Muchas gracias.